¿Cuál es la experiencia que debemos tener en el mensaje del tercer ángel? Es la justificación por la fe, la experiencia de la lluvia tardía, el fuerte pregón. Bienvenidos al estudio del mensaje del tercer ángel. Hoy estudiaremos acerca de la justificación por la fe. Esta definición no es la misma definición que el reformador Martín Lutero o la definición de la Iglesia Reformada de Juan Calvino, si no es una definición mucho más perfecta, más desarrollado. Recordemos que estamos en el último tiempo, en el tiempo final, y por lo tanto Dios envía a través de sus bendiciones de la lluvia tardía aguaceros respecto a este tema. Hay mucho más luz, más abundante de lo que comprendieron los reformadores. Por lo tanto, el mensaje de la justificación por la fe es un mensaje únicamente, único, original del pueblo adventista. Ellen White, en Testimonios para los Ministros, en el año 1895, en la página 91, dice: en su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifestaba en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. En otra cita de la Revival Herald de 1 de abril del año 1890, dice: varios me han escrito preguntándome si el mensaje de 1888 de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y he contestado: es el mensaje del tercer ángel en verdad. El profeta declara: después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria, según Apocalipsis capítulo 18, versículo 1. Recordemos pues que el testigo fiel, según Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 21, habla a la iglesia adventista, al pueblo de la Odisea. Ha hablado a través de su sierva Ellen White y ahora lo hace a través de el pastor Jones y el pastor Waggoner. Es por eso que dice también en esta carta de, en el año 1892, dice lo siguiente: el mensaje que nos ha dado Alonso Trevor Jones y el Joseph Waggoner es el mensaje de Dios a la iglesia de Laodicea. Es exactamente su mensaje de parte de Cristo para su pueblo. Para llevar el mensaje de la justificación por la fe al mundo entero, es necesario empezar siempre por la definición acerca del pecado. Así también lo hace en Fe y Obras, cuando empieza a hablar acerca de la justificación por la fe, es que tenemos que advertir al mundo acerca de las plagas, por ejemplo, ya que estamos en el tiempo final, y pues lo que Dios requiere de nosotros es que nos encontremos sin pecado, porque estas plagas van a afectar a las personas que estén con pecado. Según dice en la página 120, en el párrafo 3, Juan vio el destino de los que escogen el sendero de la transgresión. ¿Qué significa esto? Que Juan, el escritor de Apocalipsis, vio el destino de los que escogen el sendero del pecado. Y dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 y 17. Y esta pregunta es un preámbulo a la respuesta que se da en Apocalipsis capítulo 7, que es los 144,000. O sea, ¿quién podrá sostenerse en pie? Son los 144,000. Ellos se encontrarán sin mancha, por lo tanto, sin pecado, de acuerdo al contexto que estamos viendo, antes que sean soltadas las plagas. Porque acá lo está diciendo claramente, que únicamente quienes se encuentren en transgresión, es decir, en pecado, son aquellos que serán afectados por las 7 plagas del Apocalipsis. Y continúa el párrafo de esta manera: un destino terrible aguarda al pecador y por lo tanto es necesario que sepamos qué es el pecado.
a fin de que podamos escapar de su poder. Juan dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Eso es pecado. Suficiente con esa definición. Aquí tenemos la verdadera definición de pecado. Es infracción de la ley. Cuán a menudo el pecador es instado a abandonar sus pecados y acudir a Jesús. Pero el mensajero que debería conducirlo a Cristo le ha señalado claramente el camino, le ha señalado claramente el hecho de que el pecado es infracción de la ley y de que debe arrepentirse y dejar de quebrantar los mandamientos de Dios. Es necesario hacerlo. Así que cuando hemos de predicar a la gente el tema de la justificación por la fe, hemos de empezar dándole a conocer qué es pecado y que debe evitar de pecar gracias al poder de Cristo. Es decir, que debe tener victoria sobre las tentaciones y sobre todo tipo de prueba. La ley gobierna el cielo y la tierra. Entonces, cómo podría Cristo alterar una tilde o una jota de la ley misma? Si él mismo estaba en el cielo que era gobernada por su santa ley de Dios. Por lo tanto, cuando se da la justificación por la fe, Dios, en su gran misericordia, nos otorga más bien la obediencia a aquella ley de Dios. Eso es lo que dice el párrafo que sigue en Fe y Obras en la página 121. Dios no podía alterar una jota ni una tilde de su santa ley a fin de ir al encuentro del hombre en su condición caída, porque esto habría producido descrédito sobre la sabiduría de Dios al hacer una ley por la cual habían de gobernarse el cielo y la tierra. Pero Dios podía dar a su Hijo unigénito para que llegara a ser el sustituto y garante del hombre, para que sufriera la penalidad que merecía el transgresor, y para que impartiera al alma penitente su perfecta justicia. Cristo vino a ser el sacrificio inmaculado en favor de una raza caída, convirtiendo a los hombres en prisioneros de esperanza, de manera que mediante el arrepentimiento ante Dios por haber quebrantado su santa ley, y por medio de la fe en Cristo como su sustituto, garante y justicia, pudieran ser traídos de vuelta a la lealtad a Dios y a la obediencia a su santa ley. Así que nosotros tenemos aquí un sustituto garante y justicia nuestro que se nos da como sacrificio expiatorio. En el Antiguo Testamento, nosotros vemos pues que el tipo de Cristo eran aquellos sacrificios expiatorios. eh, Cada sacrificio era expiatorio. A través de él se quitaba el pecado. Al confesar el pecado sobre la cabeza del animal, sus pecados de ellos eran transferidos al sacrificio. Y el creyente de esa manera era perdonado y purificado de la carga del pecado. El pecado era quitado del santuario una vez al año, en el día del Yom Kippur. Mediante la colocación de las manos, el pecado se transfería de los pecadores al santuario gracias al sacrificio. Entonces, ¿por qué hablamos acerca de esto? Porque la expiación por el pecado, es decir, el sacrificio necesario para quitar el pecado, pues es la base legal de la justificación por la fe. Como dice en el libro de Levíticos, en el capítulo 4, versículo 27 al 29, y otro tanto, Levíticos capítulo 1, 4 y capítulo 3, versículo 8, ustedes lo pueden leer por su propia cuenta. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Este sacrificio era tipo o símbolo del sacrificio de Cristo. Este sacrificio es nuestro sustituto porque nos rescata del pecado y también de la condenación de ella. Y de esa manera nos limpia del pecado. Recordemos que, como siendo una figura, Jesús cargó nuestras iniquidades y por lo tanto, de esa manera nos imputa su justicia, nos declara justos legalmente y además de eso, también no solamente es que nos declara justos, sino también nos hace justos. Es por eso de que en 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 y 19 dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. El Señor
a través de su sacrificio, nos rescató de nuestra vana manera de vivir. ¿De qué manera? A través de su sacrificio. Por eso dice, la cual recibiste de vuestros padres con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La misma idea nos da Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, cuando dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. O también el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así pues, el sacrificio de Cristo es un sacrificio expiatorio. Se dice que es un sacrificio expiatorio porque nos limpia de todo pecado, de toda transgresión. Pues, y la manera de limpiarnos del pecado es que esos pecados eh, se transfieran a Él o se vayan a Él. Y entonces, solamente así, cuando son transferidos aquellos pecados a Él, nosotros somos perdonados. Por lo tanto, la forma en cómo Dios justifica al creyente, cómo Dios lo hace, es la justicia imputada, que es lo que vamos a ver luego. Isaías capítulo 53, versículo 6, versículo 11 y 12, dan esa idea de que Dios se lleva, Dios se cargó el pecado a su Hijo, a Cristo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado. Eso es justificación por la fe. Y también eso es perdonar. ¿Qué más dice? Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Nuevamente aquí el término, y llevará. Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él, nuevamente, llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Una cosa importante, aquí el término de llevado es el mismo que se nos ofrece para el término de perdonar. Eso es lo que veremos luego. Por lo tanto, cuando se habla acerca de la justificación por la fe, se nos habla acerca de la justicia imputada. Ese término que tal vez no nos es familiar para muchos es la justificación por la fe. La forma como Dios justifica al creyente por la fe es a través de su justicia imputada. Ese término de imputada significa declarado o asignado, contado como justo, tal como dice Romanos capítulo 4, versículo 3 al 5. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Contado quiere decir que pasó a la cuenta, a cargo de Cristo, porque Él se llevó su carga de pecado. Y de esa manera entonces el Señor le justifica por la fe. Mira lo que dice la siguiente parte de este texto. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, es decir, aquel que hace su obra de justicia, sino como deuda. Seguimos pecando si seguimos haciendo nuestra propia obra de justicia. Más al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, la manera como Dios justifica al impío es a través de la justicia imputada, de la justicia que le declara que Él es justo. Y no solamente es que le declara, sino que le hace justo. Este texto se encuentra en, en griego. En griego se le encuentra este verbo contado por justicia como elogiste, de la raíz logisomai, que significa contar, considerar, tener en cuenta, pasar a la cuenta, poner a cargo de uno, es decir, pasar a Cristo los pecados para que el perdón exista. No debe guardar el pecado en la persona. No debe estar los pecados en la persona. Deben pasar a cuenta, a cargo de Cristo. De esa manera, Cristo, por lo tanto, es aquel ser real que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, entonces aquellos pecados se transfieren a Cristo. Génesis capítulo 15, versículo 6 también da este término de la palabra contar o imputar, cuando habla acerca de Abraham, y creyó a Jehová
Abraham y le fue contado por justicia. Aquí, en Génesis capítulo 15, versículo 6, aparece el término de contado con la raíz de hashab. Y bueno, como se encuentra en la forma de este modo, en cal imperfecto, por lo tanto, la forma de la que podemos decir esta palabra contar eh, es contar, estimar, considerar, mejor dicho, es una declaración de tipo legal, primero porque es contra la condenación de nuestros pecados, por causa del pecado, según lo que dice Juan capítulo 3 versículo 16 al versículo 21 cuando dice que Cristo vino para liberarnos de la condenación. Y además de eso también es una declaración como hijos y por lo tanto herederos del reino juntamente con Jesucristo. Digamos así, es una declaración, es decir, que Dios nos llama como hijos suyos y no solamente nos llama, sino nos hace. Como dice el libro de 1 Juan, capítulo 3 versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora, Juan 1, versículo 12 dice, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que no solamente es que nos hace, no solamente nos llama justos, sino también nos hace justos. Y si seguimos leyendo, Juan capítulo 1, versículo 12 y el versículo 13, además también dice, estos no son nacidos o engendrados de padre y madre, sino son engendrados de Dios. A Cristo se le presenta como un sustituto y garante y el que lleva los pecados como una ofrenda de expiación. Eso significa como aquel que carga nuestros pecados, se los lleva a Él. No quedan pecados en nosotros de ninguna manera, sino el pecado no queda, sino queda en Cristo. Dice en Fe y Obras en la página 107, párrafo 1. Cuando el pecador penitente contrito delante de Dios comprende el sacrificio de Cristo en su favor, comprende el sacrificio de Cristo en su favor, es decir, de que el favor que le hace Dios es justamente de que Dios en ese momento se carga sus pecados y a él más bien le imputa, le cuenta como justo. Y acepta este sacrificio como su única esperanza en esta vida. Y en la vida futura, sus pecados son perdonados. Esta es justificación por la fe. Eso significa que el creyente debe ser consciente de qué es lo que hacen los méritos de Cristo en su favor, de que Él se carga el pecado, de que Él le declara justo al creyente que se arrepiente de sus pecados y entonces Él es perdonado. Esa es justificación por la fe. Cada alma creyente debe conformar enteramente su voluntad a la voluntad de Dios y mantenerse en un estado de arrepentimiento y contrición, ejerciendo fe en los méritos expiatorios del Redentor y avanzando de fortaleza en fortaleza, de gloria en gloria. Por lo tanto, aquí perdonar tiene que ver con cargar, y cargar los pecados es justificación por la fe. Fe y Obras, página 107, párrafo 2 dice, el perdón y la justificación son una y la misma cosa. Mediante la fe el creyente pasa de la posición de un rebelde, un hijo de pecado y de Satanás, a la posición de un leal súbdito de Jesucristo. No en virtud de una bondad inherente, sino porque Cristo lo recibe como hijo suyo por la adopción. El pecador recibe el perdón de sus pecados porque estos pecados son cargados por su sustituto y garante. Noten que acá está diciendo algo interesante que yo quisiera señalar, que acá dice que el perdón, mire, voy a subrayarlo, y la justificación son la misma cosa. Pero más adelante vemos la definición todavía más clara cuando el término dice, porque estos pecados son cargados. Y el término de perdonar tiene que ver con el hecho de que el Señor Jesucristo carga nuestros pecados, los carga en nuestro sustituto y garante. El Señor le dice a su Padre Celestial, este es mi Hijo, suspendo la sentencia de condenación de su muerte que pesa sobre él, dándole mi póliza de seguro de vida eterna, en virtud de que yo he tomado su lugar y he sufrido por sus pecados. Ciertamente Él es mi Hijo amado. De esta manera es como somos justificados por la fe.
a través de un perdón completo. No es el perdón del cual el mundo habla, no es el perdón en el cual alguien le dice a una persona, yo te perdono, ¿no? Y nada más que eso, sino que es un perdón en la cual tenemos que comprender de que Cristo se lleva nuestro pecado. Nuestros pecados son transferidos a Jesucristo. Y entonces Cristo nos declara a nosotros justos. Recién nos llama a nosotros justos. Nos hace justos. Entonces, es un punto muy importante. Pero antes del perdón viene el arrepentimiento. El arrepentimiento de la misma manera tampoco no es una obra nuestra. Es una obra que Cristo mismo lo hace por la fe. De manera que el arrepentimiento y la fe van de la mano. Y cuando hablamos acerca de justificación por la fe, en realidad esta obra que empieza es hecha a través de Cristo y es Cristo quien da el arrepentimiento. Ese es su espíritu mismo que da el arrepentimiento. Es por eso que cuando el apóstol Pablo hablaba acerca del arrepentimiento a los gentiles, hablaba también acerca de la fe, como está en Hechos capítulo 20, versículo 20-21, cuando dice, nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento pues viene a ser dado a través del Espíritu de Cristo, aquel que se entrega plenamente a Él. Por eso es que dice también en el Camino a Cristo, en la página 19, no podemos arrepentirnos sin que el Espíritu de Cristo despierte la conciencia más de lo que podemos ser perdonados sin Cristo. Cristo es la fuente de todo buen impulso. Él es el único que puede implantar en el corazón enemistad contra el pecado. Todo deseo de verdad y de pureza, toda convicción de nuestra propia pecaminosidad es una prueba de que su Espíritu está obrando en nuestro corazón. También en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 31, se nos muestra que Cristo, en su función de Cristo es darnos tanto arrepentimiento como perdón. Él, por Él es el que viene tanto el arrepentimiento como el perdón, a través de su poder. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, según Hechos capítulo 5, versículo 31. Aquí el término metano ya es un sustantivo que significa compunción o dolor por la culpa, incluida la reforma. Eso es lo que significa arrepentimiento. Es una compunción o dolor por la culpa, incluida la reforma. Eso lo encontramos en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. También arrepentimiento es reversión de la decisión, un cambio de opinión como le parece a quien se arrepiente, de un propósito que se ha formado o de algo que ha hecho. Eso es arrepentimiento. Ese término en hebreo significa volver, también significa apartarse del mal camino. En Ezequiel capítulo 3, versículo 19 dice, pero si amonestas al impío y no se aparta de su maldad, ni de su mal camino, por ejemplo, ese término aquí donde dice, y no se aparta de su maldad, aquí es, en otras palabras, y no se arrepiente de su maldad. Aquí la traducción es, en hebreo es Velo Shap Merisheo. Y la parte interesante es que cuando dice Shap viene de la raíz Shub, que significa volverse, arrepentirse, apartarse del mal. Y hay muchos otros textos que podemos investigar para el término de arrepentirse. Es apartarse del mal. Y el otro término, después del arrepentimiento, viene el perdón. El perdón que viene también de parte de Cristo. Y de ahí, es ahí cuando empieza la justificación por la fe, la justicia imputada. En Lucas capítulo 4 versículo 18 por ejemplo, cuando se traduce, cuando habla acerca de el término perdón, también habla acerca de la libertad. Intercambia perdón por libertad. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El término en griego aquí es aphesis, es un sustantivo femenino, que significa liberación, perdón, libertad, remisión, que viene del verbo
Afiemi, que significa perdonar, llorar, abandonar, dejar a un lado, dejar, omitir, guardar, enviar, etcétera. En hebreo, este mismo término, bajo la forma de perdonar, nazá. Nazá significa cargar, llevar, quitar la culpa, la iniquidad, la transgresión, etcétera. Es decir, perdonar. Eso significa que para que seamos perdonados, como hemos dicho ya antes, eh, nuestros pecados deben ser llevados por Dios. Cristo. Nuestros pecados deben ser transferidos a Cristo. Nuestra culpa es quitada solamente si es que se carga nuestro pecado. Si alguien se lleva nuestros pecados. ¿Y quién se lo lleva? Si no, gracias a los méritos de Jesucristo. Como en el libro de Salmos capítulo 25, versículo 18, dice, por ejemplo, ahí en hebreo, Besa, Lekol, Hatiptai, que significa, y perdona todos mis pecados y perdona todos mis pecados. Porque claro, la primera parte que es Besá viene de la raíz Nasa, que significa perdón, perdonar. Así que el término de perdonar, pues puede ser también, según Salmo 25:18, puede ser también traducido como soporta todos mis pecados, carga con todos mis pecados o lleva todos mis pecados. En Isaías capítulo 53, versículo 12, por ejemplo, que es la profecía mesiánica, dice en hebreo, Behu Het Rabin Nasa. Y el término Nasa nuevamente significa llevar, perdonar. Llevará, dice ahí, llevará, perdonará. Y él, el pecado de muchos, llevará la parte final. Nasa, dice aquí en esta parte final. Llevará. Y es de esa manera como también en el libro de este, Isaías capítulo, perdón, este es el libro de Primera de Pedro. En el libro de Primera de Pedro, de la misma manera dice, por eso, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Realmente el Señor, cuando nos quita el pecado, cuando nos perdona, quiero decir, nos quita el pecado, se lleva nuestros pecados. Y luego fíjense cómo, ¿no? Finalmente esa sangre es rociada sobre el velo interior. El pecado no queda en nosotros, como dice Levíticos 4:6. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Iremos, por lo tanto, a la primera definición de la justificación por la fe, que viene a ser la justicia imputada, la forma como es que Dios lo hace, la justificación por la fe, el modo como lo hace es a través de la justicia imputada, y la justicia imputada significa perdón por los pecados, cargar nuestros pecados, limpiar nuestros pecados, llevarse nuestros pecados. La primera definición nos dice, ¿qué es justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Vean ustedes digamos, una doble dirección en este sentido, en la obra de Dios de justificación, de justificar. Primero, abate en el polvo la gloria del hombre, el carácter del hombre. Es decir, ¿eso qué significa? Que el carácter del hombre es abatido primeramente, es humillado. Y cuando el hombre se encuentra en esa situación, entonces hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Cuando los hombres ven su propia incapacidad, entonces están preparados para ser vestidos con la justicia de Cristo. Esa es la primera definición. He puesto pues esta flecha hacia abajo y la flecha hacia arriba, dando a entender que primero se necesita que el hombre sea abatido, humillado, su gloria, su carácter, para que Dios obre a través de él, que es la flecha que va hacia arriba. Tiene que ser glorificado Dios, Cristo, en el hombre, no el hombre, para que se produzca la justificación por la fe. En Lucas 2, versículo 34, tenemos este mismo desarrollo de esta primera definición. Y lo bendijo Simeón, dice en el momento cuando Simeón estaba bendiciendo al niño Jesús, recordemos,
Y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. ¿Qué significaba esto? Mira lo que dice la pluma inspirada, el deseado de todas las gentes en la página 39. He aquí, había dicho Simeón, este es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal a los que será contradicho. Deben caer los que quieren volverse a levantar. Deben caer sobre la roca y ser quebrantados antes que podamos ser levantados en Cristo. El yo debe ser destronado, el orgullo debe ser humillado. Si queremos conocer la gloria del reino espiritual, los judíos no querían aceptar la honra que se alcanza por la humillación, por lo tanto no quisieron recibir a su Redentor. Fue una señal contradicha. Entonces, para que podamos ser justificados por la fe, primero debemos caer sobre aquella roca, debemos ser quebrantados, debemos nosotros ser humillados delante de Jesucristo. Jesús debe examinar nuestro corazón. No es solamente el cristianismo, no solamente consiste en orar, leer la Biblia y predicar. Eso se llama formulismo, hermanos. Y ese formulismo es parte de la experiencia de las vírgenes insensatas. Y a lo que Dios nos llama, nos pide, es que no caigamos en ese formulismo, sino nos llama a experimentar, a caer sobre aquella roca que es Cristo, a que Cristo examine nuestros pecados. Hemos preguntado al Señor Jesús que Él examine nuestros pecados, que el Espíritu Santo revele los pecados más internos que nosotros desconocemos. Estamos en oscuridad, de repente haciendo la obra de Dios, predicando el Evangelio de muchas maneras, con muchos métodos, sin decirle al Señor Jesucristo cuál es el pecado que está en mí. Realmente la predicación no es mala, lo contrario, es nuestro pilar de nuestra tarea, es nuestro deber. Sin embargo, si nosotros no estamos cayendo sobre aquella roca, si nosotros no estamos examinando nuestro corazón, no tiene sentido toda obra, porque termina siendo justificación por obras. Por eso dice palabras de vida de gran maestro en la página 339, hablando acerca de este formulismo, hablando acerca de la característica de las vírgenes insensatas. Dice, la clase representada por las vírgenes fatuas no está formada de hipócritas. Sus componentes manifiestan respeto por la verdad, han defendido y son atraídos hacia aquellos que la creen, pero no se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo. No han caído sobre la roca, Cristo Jesús, y permitido que su vieja naturaleza fuera quebrantada. Esta clase se halla simbolizada también por los oyentes representados por el terreno rocoso. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Por el terreno pedregoso. También el terreno pedregoso representa sus características, son las mismas que tienen las vírgenes fatuas. Reciben la palabra con prontitud, pero no asimilan sus principios. La influencia de la palabra no es permanente. El Espíritu obra en el corazón del hombre de acuerdo con su deseo y consentimiento, implantando en él una nueva naturaleza. Pero las personas representadas por las vírgenes fatuas se han contentado con una obra superficial, no conocen a Dios, no han estudiado su carácter, no han mantenido comunión con Él, por lo tanto no saben cómo confiar en Él, cómo mirarlo y cómo vivir. Su servicio a Dios degenera en qué? En formulismo. Vendrán a ti como viene el pueblo y se estarán delante de ti como mi pueblo y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Eso está en el libro de Ezequiel. El apóstol Pablo señala que esta será la característica especial de aquellos que vivan precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos que habrán hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites, más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, más habiendo negado la eficacia de ella. Estamos en grave peligro si no estamos experimentando la verdadera justificación por la fe, que tenemos que ser humillados, caer sobre aquella roca, examinar nuestra condición de vida, nuestros rasgos pecaminosos, nuestros rasgos de carácter negativos que delante de Dios son condenados. En Lucas capítulo 18, versículo 14 dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Eso también es una definición que
se relaciona con la justificación por la fe que estamos presentando aquí. Romanos capítulo 6, versículo 4 y 7, nuevamente, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Y aquí en griego es katargete, que significa para que el cuerpo del pecado sea sin efecto, no tenga efecto más. Es decir, para no pecar, para dejar de pecar, a fin de que no sirvamos más al pecado, más claramente lo dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, ¿a dónde lleva la justificación por la fe? A morir al pecado. Solamente aquel que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado, ¿no? Y aquí vemos nuevamente lo mismo, que tenemos que morir para ser al pecado, para ser vivificados mediante el Espíritu Santo. Además, en el libro de Isaías capítulo 40, versículo 4 y 5, nuevamente las definiciones abundan respecto a lo que sigue siendo muerte al pecado y vivificación. Respecto a lo que hemos visto en la primera definición, que es la gloria del hombre que es abatida para que Dios obre en su favor. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y también Isaías capítulo 40, versículos 7 al 8, que es la continuación del texto anterior, dice, la hierba se seca y la flor se marchita. ¿Por qué? Porque el viento de Jehová sopló en ella. En hebreo es porque el viento es ruach, el espíritu sopló en ella. Es necesario que muera primeramente el pecado para ser justificado. Ciertamente como hierves el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Además, 2 Corintios capítulo 12, versículo 9 y 10, o perdón, Juan capítulo 12, versículo 24, dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esa es otra parte de la definición. Es otro texto que afirma nuestra primera definición de justificación por la fe. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 9 y 10, dice, y me ha dicho, miren, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí donde está donde nosotros reconocemos nuestra debilidad, el poder de Dios se perfecciona. La gracia de Dios actúa. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es mejor que nosotros reconozcamos nuestras debilidades para que dejemos actuar la gloria y el poder de Dios en nuestra vida. Vamos a la segunda definición de justificación por la fe. Esta es la idea de la siguiente definición, pero antes también eh, vamos a dar esta idea. La justificación por la fe consiste en aferrarse de la justicia de Cristo para obedecer la ley de Dios. La justificación por la fe consiste en qué? En aferrarse a la justicia de Cristo. ¿Cuál es el propósito de asirse de la justicia de Cristo? El propósito es la obediencia a sus mandamientos. Como dicen mensajes selectos en el tomo 3 en la página, perdón, en Fe y Obras primero, en la página 57, dice, entonces, ¿qué es? Refiriéndose a qué es justificación por la fe. Miren lo que dice. Es oír y ver que con la justicia de Cristo que haces por la fe, la justicia provista por los esfuerzos de Cristo y por su poder divino, pueden guardar los mandamientos. ¿Se dan cuenta cómo se direcciona? Te hace de la justicia de Cristo, su justicia es su poder que nos lleva a la obediencia a la ley de Dios, a la obediencia de sus mandamientos. Ahora, en Mensajes Selectos Somos 3, en la página 202, también nos dice lo mismo, hablando acerca del mensaje de tercer ángel.
y en base a lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. El mensaje del tercer ángel, que es la justificación por la fe, es la proclamación de los mandamientos de Dios y la fe de Cristo Jesús. Eso significa que para guardar los mandamientos de Dios se necesita la fe de Cristo Jesús en la justificación por la fe. Los mandamientos de Dios han sido proclamados, pero la justicia de Jesús, dándole igual importancia, no han sido presentadas por los adventistas del séptimo día, haciendo que la ley y el evangelio vayan de la mano. Es decir, que la justicia de Cristo debe llevarnos a la obediencia a los mandamientos de Dios. La justicia de Cristo por la fe debe llevar a la obediencia a los mandamientos de Dios. Pues recordemos, como dice el mensaje selecto tomo 3, hablando acerca de que los adventistas no han proclamado más que solamente la ley. Dice también en esta cita, en el Sermons en Tox, volumen 1, página 137, dejemos que la ley se cuide a sí misma. Hemos estado enfatizando la ley hasta quedar tan secos como las colinas de Gilboa, sin rocío ni lluvia. Confiemos en los méritos de Jesucristo de Nazaret. ¿No? Ese es el propósito, que nosotros aprendamos a confiar en los méritos de Cristo. En Testimonios para los Ministros, en la página 91, en el año 1895, nuevamente la cita que hemos leído al comienzo, dice: presentaba la justificación por la fe en el garante, hablando acerca de la predicación de John C. Wagner. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. ¿Qué nos dice esto? Que la justicia de Cristo nuevamente se manifiesta en qué? En la obediencia a los mandamientos de Dios. Esa es la verdadera justicia por la fe. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 2 al 4, también nos dice lo mismo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, noten la siguiente parte. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley de Cristo se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es lo que está diciendo? Que la justicia de Cristo, la justicia de la ley de Cristo, o sea, su obediencia a la ley, nos lleva a nosotros a qué? A cumplir los mandamientos de Dios. Ahora pasamos a un punto importante. Hemos visto que la forma como Dios nos justifica es mediante la justicia imputada, es decir, nos hace y nos declara justos. Ahora veamos una diferencia de justicia imputada y justicia impartida. Justicia imputada es justificación por la fe, y la justicia impartida, ¿qué viene a ser? Hablando acerca de esto, Ellen White, en el año 1895, publicó en la revista Gerald, el 4 de junio, la diferencia de estos dos tipos de justicia. Dice ella: la justicia por la cual somos justificados es imputada, y la justicia por la cual somos santificados es impartida. La primera es nuestro derecho al cielo, y la segunda es nuestra idoneidad para el cielo. Ahora, pongamos esta definición en línea. La primera dice así: la justicia imputada, así como está aquí abajo, por ella somos justificados. Y luego, a través de ella, tenemos nuestro derecho al cielo. ¿Qué significa esto? Eso significa de que podremos solamente ser declarados justos, y de esa manera tenemos derecho al cielo. Sabemos que en el cielo hay santos ángeles. Sabemos también lo que el libro de Apocalipsis nos dice, cuando que en ella no entrarán ni los homicidas, ni los ladrones, ni los mentirosos, ni los adúlteros, etcétera. Entonces, siendo de que en el cielo no entrarán, y siendo que en la nueva Jerusalén no habrá pecadores, ¿cómo es posible de que solamente la justificación imputada consiste en una declaración de que somos justos? Claramente vemos pues que la justicia imputada, que es la justificación por la fe, consiste más bien en hacernos justos, si no, no tendríamos derecho al cielo, ¿no lo ven? Y la justicia impartida dice que es también ese proceso de ser santificados, es decir, de hacernos santos, en nuestra idoneidad para el cielo.
Entonces estamos en una condición de idóneos para el cielo cuando llegamos a ser santos. Sabemos nosotros que la segunda parte es importantísimo, pues porque la santificación, como dice también en el libro de Fe y Obras, en la página 87, la obediencia a la ley de Dios es santificación. Y en la página 89 dice, la verdadera santificación es nada más y nada menos que amar a Dios con todo el corazón, caminar en sus mandamientos y estatutos sin mácula. Sabemos que eso es la santificación. Y la santificación es nuestra idoneidad para el cielo. Pero ¿y qué de la justificación por la fe? ¿Qué es de la justicia imputada? La santificación está asociada, por lo tanto, directamente con la obediencia a la ley de Dios. Pero la justificación por la fe está asociada con la obediencia a la ley de Dios. Por supuesto que sí. Miremos lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Por lo tanto, la justificación consiste en que Cristo nos hace obedientes a la ley de Dios. También el libro de Romanos, capítulo 6, versículos 6 y 7 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, es decir, sea sin efecto, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto al pecado, quiere decir, ha sido justificado del pecado. Solo una persona que ha muerto al pecado, es decir, que ha sido librado del pecado, es la persona que es justificada. ¿Por qué? Pues nuestros pecados son cargados, son llevados por Cristo. De esa manera somos perdonados, ya que perdón significa llevar, cargar el pecado. Como dicen Fe y Obras en la página 103, párrafo 1. Pero si bien Dios puede ser justo y a pesar de eso justificar al pecador gracias a los méritos de Cristo, nadie puede cubrir su alma con el manto de la justicia de Cristo mientras practique pecados conocidos o descuide deberes conocidos. Dios requiere la entrega completa del corazón antes de que pueda efectuarse la justificación. Y a fin de que el hombre retenga la justificación, debe haber una obediencia continua mediante una fe activa y viviente que obre por el amor y purifique el alma. De esa manera nosotros sabemos que es una fe que obra, que la justificación por la fe es una justificación por la fe, pero de una fe que obra, obra para obedecer su ley. También dice en la Sign of the Times del 16 de julio del año 1896, comentando acerca de Romanos capítulo 8, versículo 1 al 4, dice, Satanás declaró que era imposible para los hijos e hijas de Adán guardar la ley de Dios, acusándolo así de falta de sabiduría y amor. Si no podían guardar la ley, entonces el defecto estaba en el dador de la ley. Los hombres que están bajo el control de Satanás repiten esas acusaciones contra Dios, al aseverar que los hombres no pueden guardar la ley de Dios. Pero Cristo tomó sobre sí la naturaleza humana y se sujetó a cumplir toda la ley en beneficio de aquellos a quienes representaba. Si hubiese fracasado en una jota o una tilde, habría sido un transgresor de la ley y habríamos tenido en él una ofrenda pecaminosa sin valor. Pero él cumplió cada término de la ley y condenó el pecado en la carne. Sin embargo, muchos pastores repiten las falsedades de los escribas, sacerdotes y fariseos y siguen su ejemplo al apartar de la verdad a la gente. Y eso lo dijo en el año 1896. Pero hasta ahora, hermanos, hasta ahora se sigue enseñando lo mismo, lamentablemente, incluso en la teología. Dios se manifestó en carne para condenar el pecado en la carne, manifestando obediencia perfecta a toda la ley de Dios. Cristo no pecó, ni fue hallado engaño en su boca, no corrompió la naturaleza humana y aunque en la carne no transgredió la ley de Dios en ningún particular, más que esto, eliminó toda excusa que pudiera esgrimir los hombres caídos para no guardar la ley de Dios. Este testimonio en relación con Cristo muestra llanamente que condenó el pecado en la carne, es decir, que no le dio expresión al pecado, él estando en la condición de carne caída. Nadie puede decir que está sujeto sin esperanza a la servidumbre del pecado y de Satanás. Cristo asumió la responsabilidad de la raza humana,
testifica que por su justicia imputada, noten aquí esta parte, testifica que por su justicia imputada el alma creyente obedecerá los mandamientos de Dios. Eso significa que la justicia imputada está asociada con la obediencia a los mandamientos de Dios. Cristo, cuando imputa su justicia a nuestra alma, nosotros nos hacemos obedientes a la ley de Dios. También en Fe y Obras, en la página 121 dice, era imposible que el pecador guardara la ley de Dios que era santa, justa y buena, pero esta imposibilidad fue eliminada por la imputación de la justicia de Cristo al alma arrepentida y creyente. La vida y muerte de Cristo en beneficio del hombre pecador tuvieron el propósito de restaurarlo al favor de Dios, impartiéndole la justicia que satisfaría los requerimientos de la ley y hallaría aceptación ante el Padre. Entonces, por lo tanto, guardar la ley de Dios es manifiesta su obediencia a la santa ley desde el momento en que somos justificados por Cristo a través de su justicia, la justicia imputada. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 11, tenemos aquí un ejemplo. Hablando Jesucristo a la mujer ramera, que ya no lo era, después ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Le pregunto, ¿por qué le dijo, vete y no peques más? ¿Es porque le estaba solamente aconsejando, sugiriendo que no peque más? No, no, sino que Jesús le estaba en esa hora imputando su propia obediencia. Eso es lo que estaba sucediendo. Jesús le estaba imputando la obediencia a la ley de Dios. Jesucristo, el mismo que hizo los cielos y la tierra y el mar, le estaba declarando con su palabra que tiene poder, le estaba diciendo, vete y no peques más. Lo mismo sucede en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 18 al 20, en el momento cuando el rey Ezequías oró por una multitud de personas que no había purificado su corazón por motivos de los panes sin levadura. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua, no conforme a lo que está escrito. Desde la Pascua ellos no se habían preparado, y entonces aquí Ezequías oró por ellos diciendo, Jehová que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios, a Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación de santuario. Y oyó Jehová a Ezequías, ¿y qué pasó? Y sanó al pueblo. ¿Qué dice Oseas capítulo 14, versículo 4 respecto a este punto, cuando dice, y sanó al pueblo? ¿Por qué sanó? ¿No se supone que eso podía suceder en la santificación, que es el proceso de toda la vida? En ese momento Dios oyó a Ezequías y en ese mismo sanó al pueblo. ¿Sanó de qué? Oseas 14:4 lo dice, yo sanaré su rebelión, es decir, yo sano su pecado. ¿Qué significa eso? Que los hace obedientes a la ley de Dios, que les da poder Jesucristo. Su gracia es poderosa para que no sigan pecando. Los amaré de pura gracia porque mira se apartó de ellos. Eso significa que oyó a Jehová Ezequías y sanó al pueblo. Por lo tanto, hermanos, en la justificación por la fe, esa fe que es parte de la justificación es una fe que obra. Por eso dice en el libro de la Review and Herald del 14 de agosto del año 1891, la fe esencial para la salvación no es una mera fe nominal, sino un principio permanente que se apropia del poder vital de Cristo. Lleva al alma a sentir hasta el punto el amor de Cristo, que el carácter se refinará, purificará y ennoblecerá. Esa fe en Cristo no es un simple impulso, sino un poder que obra por el amor y purifica el alma. Es una fe que obra. La genuina santificación, hermanos, hablando acerca de la función entre la justificación y la santificación ahora, la genuina santificación consiste en la siempre creciente experiencia de progresión en la justificación por la fe que obra.
La santificación es la progresión y constante profundización en la realidad de la justificación por la fe. Eso significa que cuando nosotros somos santificados por la justicia por la fe. La justicia por la fe que obra, es el poder mismo de Cristo que nos justifica, que nos hace obedientes a la ley de Dios. Pero cuando nosotros aprovechamos de esa justicia por la fe, entonces somos santificados. ¿En qué momento lo aprovechamos? Cuando somos probados, ¿no? Así que podemos hacer un gráfico de esta manera, mira. Acá tenemos en este esquema de círculo, lo que estamos viendo es esto. Estas flechitas que están aquí en crecimiento, estas flechas que están siempre constantes, son representa la justificación por la fe que obra. ¿Por qué le he puesto como flecha? Porque es un poder que obra. Es una fe que obra. Nos hace la justificación por la fe, que es lo mismo que justicia imputada, nos hace obedientes a la ley de Dios. ¿Qué más? Y luego, a medida que somos probados mediante las pruebas, vamos siendo santificados. Esa es justicia impartida. ¿Qué significa? Que lo que Dios ha desarrollado en ese momento es mi carácter. Aparecen los frutos de justicia. Se forma la imagen, se forma el carácter, la transformación del corazón. Queda definida en ese momento. Entonces, a medida que pasa el tiempo y somos probados, vamos siendo santificados por la fe. La justicia imputada nos da poder para obedecer a aquella ley. Y cuando viene el momento de las pruebas, esa justicia se adhiere a nuestra vida, se adhiere a nuestra vida. Y entonces somos santificados. ¿Qué le parece? De esa manera es que se produce la santificación. Así que, claro, la santificación es una obra de toda la vida, pero la justificación por la fe nos da el poder para obedecer aquella ley, en la que nos empuja a ser santos. Y de esa manera tenemos justificación y santificación. En otra cita de Juan, en una carta escrita el 14 de enero del año 1890, dice lo siguiente: la justicia imputada de Cristo significa santidad, rectitud, pureza. Si no nos fuese imputada la justicia de Cristo, es decir, la obediencia a la ley de Dios, no podríamos experimentar entonces arrepentimiento aceptable. La justicia morando en nosotros por la fe consiste en amor, tolerancia, mansedumbre y todas las virtudes cristianas. ¿Se dan cuenta cómo es que la justicia imputada nos lleva a la santificación, a la justicia impartida, a una justicia que more en nuestra vida? Luego dice, se da acogida a la justicia de Cristo y viene a ser una parte de nuestro ser. Todos cuantos posean esa justicia obrarán la justicia de Dios. El manto de la justicia de Cristo no cubre jamás los pecados acariciados. Nadie podrá entrar en las cenas de boda del Cordero sin llevar puestas las vestiduras de boda, que es la justicia de Cristo, el carácter de Cristo en nuestra vida. Que Dios nos enseñe su camino en la práctica, en la experiencia de la justificación por la fe en nuestra vida, en la experiencia de la lluvia tardía que debemos experimentar en este tiempo, antes que nosotros veamos aquella luz admirable de la gloria de Dios en la segunda venida de Cristo. Que Dios nos bendiga en este tema y también en la experiencia que debemos poseer, asirse de la justicia de Cristo por la fe. Amén.